Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Con la voz reímos, hablamos, estornudamos y lloramos. Con ella podemos transmitir emociones e incluso cantar. Sonar musicales. La voz es diferente en cada persona, pero la voz es sobre todo un elemento de identidad. Por eso es tan importante para las personas trans y no binarias que buscan a través de logopedas, procesos de hormonación e incluso operaciones de cuerdas vocales que su voz exterior se corresponda con su voz interior y con la socialmente aceptada. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, voces no binarias. Fingir para encajar. Esta historia la trae mi compañera Jimena Marcos. Hola, soy Jimena Marcos y esta es mi voz. Bueno, en realidad esta es la voz que pongo para narrar este podcast, porque estoy intentando sonar más grave, más pausada, más pronunciada, sin ejes ni coletillas, sin caer en el engolamiento o en el soniquete, porque ahora se llevan las voces naturales, cercanas. Yo no lo termino de conseguir del todo porque mi voz de verdad, suena bastante parecido a esto. Oye, ¿al final venís a verme o qué? Y también en algún momento sonó así. Hola, en este momento no podemos atenderte, así que deja tu mensaje y te devolveremos la llamada. La voz propia es única pero es cambiante. Hace poco la escritora Maylis de Kegangal le contaba en una entrevista al periodista Alex Vicente que las mujeres se han visto obligadas a hablar en un tono más grave para acceder al poder. De hecho, Margaret Thatcher o Ségolène Royal tomaron clases para grabar su voz. Para una persona cisgénero, es decir, cuyo sexo asignado al nacer e identidad son coincidentes, como me pasa a mí, que nací con sexo femenino y me identifico como mujer, la voz no supone ningún problema. Pero esto no es así para todo el mundo. Pues tú puedes tener un físico X, pero al final la voz es que es súper identitaria. Tú llamas para contratar un servicio X y la persona que te atiende al otro lado, claro, da por supuesto que tu género es el que percibe por tu voz, ¿no? Entonces, claro, se refieren a ti en femenino, en este caso, por ejemplo, en mi caso. Entonces, pues a lo mejor estéticamente o solamente mi cara podría pasar por chico, pero abres la boca, hablas y entonces ¡plas! Él es Luca Martínez, es músico, productor y profesor. Pues a ver, para mí pues siempre ha sido muy importante porque siempre has puesto un hándicap. O sea, pues eso, desde muy pequeñito me han llamado la atención por hablar bajito. Entonces era como una razón de bullying. Al final ese machaque, ¿no? de hablar bajito, no se oye, me fue haciendo más pequeño todavía y más bajito hablaba, claro. Entonces siempre he tenido una lucha interna con mi voz de, no voy a decir de amor-odio, sino de odio directamente. Acrecentada también por el tema de la identidad, ¿no? Luca en un principio no quería hormonarse. Estaba en un punto de su vida en el que quería reivindicar los cuerpos no normativos masculinos. Es decir, que no tenía por qué seguir la estética y el físico que se le presupone a un hombre. Pero claro, la voz era como al final el elemento que desmontaba todo eso, ¿no? Porque no alguien que no te conoce de nada, que te está nombrando pues con el género que presupone que tienes solamente por tu voz, ¿no? Entonces, claro, eso suponía, ¿no? Es como si te hundieran la cabeza debajo del agua, ¿no? Cada vez que quieres salir a respirar. Y luego cómo le costaba a la gente también leerme, ¿no? Aunque ya estuviéramos teniendo una conversación y pues supieran cómo yo me identificaba y demás, pues mucha gente me decía, es que la voz me saca. Luego también a la hora de cantar, por ejemplo, pues yo siempre he cantado para mí, o sea, para composiciones, para divertirme, pero nunca o casi nunca me he atrevido a mostrar mi voz cantada en público porque no me identificaba esa voz. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos el podcast de Marina Rivers con una invitada dispuesta a hablar de todo, Manuela Carmena. Lo que no se puede entender es la política como una bronca. La política es gestión, problema de la vivienda. Pues lo suyo sería que todos los partidos políticos estuvieran en una mesa juntos diciendo, a ver, vamos a ver, ¿qué resultado ha dado esto? ¿Qué resultado ha dado que se han hecho estas viviendas o esas otras? ¿Por qué no se han hecho? ¿Qué ha pasado? Y se nos ha olvidado todo eso y lo único que hacemos es, yo creo que el Club de la Comedia. ¿Te la sabes? Es un podcast de Podimo disponible en YouTube. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/Hoy en el País. Después solo 4,99 € al mes. Las personas trans cuya voz no coincide socialmente con el género con el que se identifican se sienten en la obligación de disimularla, de impostarla, para que en sociedad su escucha, su voz, pase desapercibida. La voz es un elemento sobre el que se hacen juicios de valor. Cómo suenas influye en la percepción social y en cómo te tratan los demás. Impostar la voz es una forma de ponerse a salvo de la violencia. Según datos del proyecto de investigación Monitoreo de Asesinatos Trans 2023 de la red de organizaciones Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se reportó el asesinato de 320 personas trans y de género diverso en todo el mundo. Pero la transfobia no solo se manifiesta en forma de violencia física. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en España, el 53% de las mujeres trans tienen dificultades más o menos graves para llegar a fin de mes. El 77% de las mujeres trans han sufrido discriminación a la hora de buscar empleo y más de un 10% de las mujeres trans se han visto obligadas a dormir en la calle. Pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues hay una tendencia a bajarla además por el tema también de ser leído como masculino, ¿no? Entonces es como que no la pones ahí como lo más grave posible, entonces se te corta completamente el aire y yo que de por sí hablo bajito, pues menos proyecto todavía, ¿no? Y es como ese temor o ese complejo a dejar salir una voz más aguda. Sí, estaba con Irene, se descojonaba, ¿no? Porque era como, pues primera clase con ella, ¿no? Vale, di algo, o sea, ¿cómo hablas tú, no? Así de natural. Y yo, sí, bueno, pues aquí... Y ella, ¿pero por qué haces eso, no? Como que la intentabas... Claro, impostada. Claro, dice, pero si ahora mismo tú estás sufriendo, ¿no? Porque acabas de apretar el culo e intentar lanzar la voz como una pelota de béisbol. La fonación, la emisión de voz o de palabra, es un acto voluntario. O sea, que cualquiera que quiera tener una voz, entre comillas, femenina o más masculina, puede imitarla. Y digo entre comillas porque son los términos que se utilizan socialmente, pero lo correcto es hablar de tono vocal elevado o tono vocal menos elevado. Tú partes de haber vivido una gran parte de tu vida usando una voz con la que no te identificas. Ella es Irene Martín Guillén. Es actriz, especialista en voz y además es logopeda. Es la logopeda que mencionaba antes Luca, la persona con la que trabajó en cómo colocar la voz. Bueno, cuando te vas adaptando a lo que realmente es tu identidad, empiezas también a recibir inputs externos como de modelos y eso evidentemente condiciona también tus deseos, que hacia dónde quieres ir o hacia dónde te está demandando la sociedad que vayas. Eso, para empezar, es una gestión psicológica brutal y luego es un proceso que se activa a través de hormonación. O sea, que tú tienes que hacer ese trabajo psicológico, también de gestión del entorno y luego encima pues te empiezas a hormonar y tu voz empieza a cambiar porque tu cuerpo empieza a cambiar. Entonces tienes que ir haciendo una adaptación funcional, es decir, a cómo usas la voz ahora que funciona así. Y te tienes que adaptar a que eso no es un día de una forma y al día siguiente de otra. Hasta la pubertad, la configuración de la laringe es muy similar en ambos sexos. De ahí que sonoramente no se identifique tan fácil a un niño de una niña. A medida que vamos creciendo, los cartílagos y las cuerdas vocales se van modificando. La laringe de las personas nacidas con lo que se considera sexo masculino crece más que las de sexo femenino. Sus cuerdas se alargan, vibran más y generan un sonido más grave.
Sin embargo, la laringe y las cuerdas vocales de las nacidas con sexo femenino son más reducidas, por lo que el sonido en términos musicales es aproximadamente una octava superior que en voces, digamos, masculinas. O sea, que en vez de sonar do, sonamos do. Según la investigación Los efectos de la menopausia en métricas vocales, una revisión sistemática y metaanálisis de los profesores de la Facultad de Educación de la UNED, Filipa M. Bellà y Diego Ardura, durante la menopausia la voz de las mujeres baja un semitono. Por otro lado, los hombres tienden a remarcar los fonemas oclusivos, mientras que las mujeres tienden a remarcar más los fonemas fricativos. Claro, la voz, como es un sonido, se definiría por pues los parámetros del sonido. Podemos hablar del tono, la intensidad, la tendencia en duración, por ejemplo, y tendencias y sobre todo la tímbrica. En realidad la voz es súper mutante. A lo largo del día muta, ¿no? Tú te levantas por la mañana y hablas un poco aquí como crack, ¿no? Y a media mañana estás así, y a lo mejor si has forzado la voz, por la tarde estás así. Entonces, claro, sería muy difícil decir cuál es tu tendencia tonal, tu sonido, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que quizá se podría definir en función de esos parámetros. Y sobre todo, digamos, a nivel popular, lo que más se identifica como rasgo que define es el timbre. La voz también varía según el entorno o el contexto social. No es igual la voz que ponemos cuando vamos a la agencia tributaria, que cuando hablamos con nuestras amigas o cuando estamos en un entorno más íntimo, de seducción, por ejemplo. Hay como también unos gustos y unas tendencias que no tienen que ver con cómo somos, sino que tienen que ver con lo que vemos fuera y, por lo tanto, lo que copiamos. Entonces, evidentemente, hay clasificación, existen, ¿no?, cajitas. La cajita de la voz de una mujer, la cajita de una voz de una mujer deseable. Hay cajitas para todo. No solo asumimos socialmente lo que es una voz de hombre o una voz de mujer, sino que todos tenemos en mente lo que significa tener una buena voz. Por eso les he pedido a mis compañeros y compañeras que resuman qué es para ellos y ellas tener una buena voz. Vale, si pienso en qué es para mí una buena voz, pienso en primer lugar en algo un poco subjetivo, pero obvio. Pues a ver, yo te diría que una buena voz tiene que ser personal, humana, que se noten sus dejes, su pronunciación, sus maneras propias, su acento característico. Voz grave, pero que suena natural, nada engolada, nada impostada, que no está tratando de Una buena voz es comunicar. el timbre. Si hay un timbre agradable, pues tenemos nuestra atención ahí puesta. Si el timbre es desagradable, pues volcamos la atención a otro lado. Durante 9 meses pensé muchísimo en qué voz tendrían mis hijos cuando salieran de mi tripa, y no quiero que se me olvide nunca la voz de mi padre. Hago el ejercicio cada pocos días de recordarla para que siga ahí. Son voces intermedias, digamos, ese color de voz intermedio. Es decir, si es muy grave, solamente estoy pensando qué voz más profunda y me distrae de lo demás. Y si es muy aguda, creo que me resulta horrísona, o sea, creo que me molesta al oído. Así que para mí una buena voz es una voz que cuando te habla, cuando está al otro lado, te dice que está nerviosa porque se tambalea, que está contenta cuando se ríe. Es importante que una voz transmita calma, o sea, que transmita paz. Eso a mí es algo que me gusta mucho en una voz. Es curioso que 2 de mis compañeros, antes de mandarme el audio, me dijeron: oye, perdona, es que ando resfriado o resfriada, siendo conscientes de que una voz nasal no es una buena voz, aunque ninguno de los dos lo menciona directamente en el audio que envía. Camilo, que es diseñador sonoro, habla de timbre y de tono. Otros destacan las expresiones y la actitud que acompaña el habla, lo que transmite. Ana se imaginó cómo sería la voz de sus hijos antes de que nacieran. Y Bárbara da en el clavo. Ella habla de un color de voz intermedio, de una voz que no moleste. Hola, Alex. Hola, Jimena. Conocí a Alex cuando tenía 11 o 12 años, no lo recuerdo muy bien.
Él estaba en los Scouts y yo era su monitora. Alex ahora tiene 21 años y hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Y te has planteado someterte a un proceso? No sé si estás en un proceso de hormonación. Sí, además empecé hace poco, en noviembre. Llevo un par de pinchazos y poquito a poquito van cambiando la voz, por ejemplo, no mucho, pero algo ha cambiado. Pues eso, las facciones de la cara también cambian. Pero cuando yo me sometí al proceso mayoritariamente fue por la voz, por el hecho de que quería que cambiase, por lo que dije antes, de que quiero que de cara a las personas no sea tanto de que me vean y digan, es una chica. Siempre lo digo, yo conmigo mismo nunca he tenido tanto problema, es más con el tema de la sociedad, de que te vean y tener que estar siempre dando explicaciones, que pues en general eso, a vivir tu vida un poco más tranquilo, por lo menos en mi caso. ¿Tienes notas, por ejemplo, ahora que nos mandamos notas de audio por WhatsApp constantemente, te escuchas hace unos meses? Conozco una persona que de vez en cuando juega videojuegos con ella, entonces claro, todo eso pues a través de audio, y de vez en cuando pues graba partes del juego. Y me enseñó hace poco unos vídeos de hace unos meses. Claro, era una voz que decía yo, ostras, esta era mi voz. Alex ha empezado con su proceso de hormonación hace muy poco. Luca comenzó cuando tenía 38 años. Yo estaba en un concierto haciendo coros y de pronto estaba desafinando todos los coros. Todos estaban como un cuarto de tono por debajo y no era capaz. Era como, ¿pero qué pasa? O sea, yo me estoy escuchando mal o qué ocurre, pero es como yo estoy haciendo el mismo uso, digamos, de mi aparato fonador, con el mismo esfuerzo, la misma mecánica, y me estoy quedando siempre un cuarto de tono por debajo. Lo que sucedió es que algo que no te cuentan en general es que cuando te cambia la voz con las hormonas cambian otras muchas cosas también, y es como volver a empezar a aprender a hablar, ¿no? A aprender a cantar, ¿no? Claro, supongo que la gente que se hormona desde muy jovencita pues está como más laxa, ¿no? Más maleable para aprender más rápido, ¿no? El cuerpo aprende más rápido. Pero yo empecé a hormonarme con 38 años. Entonces, claro, yo ya tenía un bagaje de uso o mal uso, ¿no? De mi voz, pero ahí estaba. Me empiezo a hormonar, empiezan a salir unos gallos terroríficos. Si tienes la voz grave y quieres agudizarla, los antiandrógenos y los estrógenos no van a hacer nada. Sin embargo, el tratamiento con testosterona sí que provoca cambios fisiológicos en la laringe, y no son exactamente los mismos que viven los hombres cisgénero durante la adolescencia. Este tipo de tratamientos pueden dificultar el control vocal, la estabilidad, la variabilidad del tono o incluso la incapacidad de emitir la voz con falsete, esa voz que es más aguda que la natural. La cabeza imagina una nota que la voz no está emitiendo, ¿no? Tú sigues emitiendo o intentando, o estás haciendo mecánicamente el trabajo que tu cabeza imagina. Claro, ¿no? habías cambiado de instrumento un poco, ¿no? Claro, totalmente. Claro. O sea, me habían cambiado como las octavas, tal, y donde antes tú ponías un dedo en el traste 5, en esa distancia, ahora tenías el traste 3, ¿no? Pero tú querías sonar al traste 5. Entonces me produjo un cataclismo absoluto, porque no era capaz de cantar. El instrumento cambia ligeramente y esa nueva escucha de una misma empieza a parecerse cada vez más a la voz interior. Una voz interior que, por cierto, no tiene todo el mundo. Hay un 0,8% de la población que posee anauralia, la ausencia de imágenes sensoriales auditivas. Para el resto, la voz interior es la que más resuena en nuestra cabeza, la que nos regaña, la que nos dice que no hagamos esto o lo otro, la que nos dice que no chillemos, que seamos discretas, que pasemos desapercibidas. Una cosa de fuera es que se oye un poquito más grave. Es como que ha bajado el tono y más floja. O sea, antes podía gritar más, o mi voz sentía que se oía más fuerte, ahora no. Ahora, como es grave, un poco más grave, vamos, siento que se oye menos. Y, por ejemplo, a la hora de forzar la voz me cuesta un montón. O sea, siento que no se me oye igual, que es mucho más bajita, pero supongo que eso es porque los agudos se oyen más que los graves. Salía súper contento, o sea, era como una energía y una alegría fantástica de cuando estás aprendiendo algo que desconocías, ¿no? Que es como volver un poco a la infancia. Y luego me acuerdo que siempre mandaba audios y me sentía como con la voz súper poderosa, radiofónica.
Y incluso notaba como partes de mi cuerpo que antes no notaba. Es como cuando vas al gimnasio o algo y trabajas músculos que antes pensabas que no existían, pues algo así. La ley trans, cuyo título completo es Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, y que fue aprobada por el Congreso el pasado 16 de febrero, contempla, entre otras cuestiones, que las personas trans podrán modificar su sexo legal en el registro civil sin someterse a condiciones médicas, sin 2 años de hormonación ni diagnósticos de lo que llaman disforia de género. Además, el Ministerio de Sanidad velará por el suficiente abastecimiento de los medicamentos para los tratamientos hormonales. Yo me imaginaba que me iba a quedar la voz como cuando previamente a la cirugía la fingía. Durante muchísimos años estuve fingiendo mi voz, lo cual eso me llevaba a incluso poner en riesgo la salud de mis cuerdas vocales, y por ello me decidí someter a la cirugía de glotoplastia para que mi voz fuera como la tenía yo antes como cuando yo la fingía. Ella es Daniela Requena. Es periodista, artista y autora del libro Mamá, soy mujer. Daniela contó en sus redes sociales cómo fue su cirugía de voz, tanto el preoperatorio como el postoperatorio. Para mí, esta cirugía no es una cirugía estética, sino una cirugía de reafirmación de género, porque con el cambio de voz te reafirmas a lo que tú quieres ser o a lo que como tú te identificas. Es decir, yo no partía de una voz súper masculina, pero sí es verdad que no me sentía del todo cómoda con mi voz. Y sí que decía, ostras, no va conmigo, esa voz no está en sintonía con cómo yo me veo en el espejo. Mi voz era como algo neutro, ¿no? O sea, había algunos chicos, sobre todo chicos, que sí que me decían, Daniela, pues parece que la voz te había notado un poco así masculina, pero tampoco no estaba muy claro, pero sí que daba lugar a dudas. Entonces, a mí el que diera lugar a dudas no me hacía sentir cómoda. En España, más de 200 personas al año solicitan una intervención de afirmación de género. La operación, en principio, está cubierta por la Seguridad Social, aunque no es posible en todas las comunidades autónomas y hay largas listas de espera. En Andalucía, desde 2014, más de 630 personas se han sometido a una operación de afirmación de género. Y en concreto, en Marbella, Málaga, está la clínica privada del Dr. Casado, doctor en medicina y cirugía y médico especialista en otorrinolaringología. La voz no es igual que, por ejemplo, una cara o una nariz, que eso es muy típico en la cirugía estética. La voz es multifactorial, depende de muchísimos aspectos y de muchísimos factores. Lo que sí nos dice muchas veces, ¿usted me puede predecir la voz que me voy a quedar? Entonces normalmente le decimos que no, es imprevisible. Estamos actualmente inmersos en una tesis doctoral en la que queremos demostrar que en función de qué longitud final se queden las cuerdas vocales, poder predecir qué tono vocal se va a quedar. La clínica del Dr. Casado es donde Daniela realizó su glotoplastia, la cirugía que logra hacer sonar la voz más aguda. Glotoplastia, en definitiva, es como modificar la glotis. La glotis es las cuerdas vocales. Es decir, se trata de transformar una laringe anatómicamente masculina en una laringe anatómicamente femenina, porque esto se hace por la boca, es una técnica endoscópica. Entonces hay que tratar las cuerdas vocales, hay que dar unos puntos en las cuerdas vocales. Entonces el mayor miedo que tienen las pacientes, las chicas, es que se quede con una voz disfónica, una voz ronca. O te dicen incluso que pierden la voz, pero eso no ha pasado nunca ni va a pasar nunca, porque es una sutura de las cuerdas vocales muy, muy controlada. Digamos que la cuerda vocal mide aproximadamente 2 centímetros, pues solamente sería 1/3 de la cuerda vocal de un lado con otro, se sutura, para que la cuerda vocal en este caso se quede más corta, más fina y más tensa. Aunque el tratamiento hormonal en un hombre trans es bastante eficaz a la hora de hacer la voz más grave, también existen cirugías para ello. El descenso del tono vocal, que es lo que se llama masculinización de la voz, o se ha llamado hasta ahora, también se puede hacer, pero hay que tener en cuenta una cosa. El hombre trans responde a la testosterona, a los andrógenos. Es decir, un hombre trans si toma testosterona normalmente le baja la frecuencia fundamental, o sea, hace una voz más grave. Pero digo normalmente porque hay aproximadamente un 20-25% de los casos que no tienen una voz más grave. Entonces, en esos casos que no han respondido al tratamiento hormonal con testosterona, hay que ofrecerle otra cirugía que en este caso no se llama glotoplastia, sino que se llama tiroplastia. Tipo 3, que es una cirugía que se hace por el cuello, es una cirugía abierta y lo que se hace es que se
desplaza hacia atrás el cartílago tiroides y de esta manera las cuerdas vocales se quedan más gruesas y más flácidas. Bueno, pues la verdad que el posoperatorio bastante bien, o sea, mucho mejor de lo que me esperaba. Han sido 15 días sin hablar absolutamente nada, mucha lectura, mucho Netflix, mucho hablar, ¿no? Pues a través del móvil, quiero decir, del WhatsApp. Y bien, la verdad que muy tranquila. Y yo he notado un cambio brutal desde el primer día que puedo hablar hasta a día de hoy, que han pasado 2 meses. Semanalmente he tenido mis sesiones de logopedia y poco a poco hemos ido poniendo a la voz con brillo, con fuerza, con volumen, y todavía no estoy con el resultado final, porque todavía tengo mis sesiones de logopedia menos, pero todavía noto yo pues que en algunos espacios públicos donde hay mucho sonido todavía noto que me cuesta un poquito coger el tono de la voz. Es completamente normal, simplemente pues eso, que es un proceso lento, es una cirugía donde la recuperación es muy lenta. La primera vez me escuché afónica, dije, ostras, me escuché cambiada, pero me escuché afónica. Pero bueno, como estaba bastante mentalizada porque sabía que iba a ser ese el resultado, más o menos, o sea que esto no es llegar y besar el santo, esto tiene que ser poquito a poco, y sabía que, bueno, pues que pese a que fuera a notar cambio, iba a estar afónica. He probado, voy a ser totalmente honesta, he probado a cantar y sigo cantando tan mal como antes, así que de momento lo haré en la ducha. No, decía que ese es el objetivo. De hecho, nosotros le preguntábamos a veces por la prueba del teléfono, oye, a raíz de la operación esta, ¿usas más el teléfono? El otro día una chica mexicana, porque operamos de todo el mundo, aquí en Marbella, me dijo una cosa que me gustó mucho. Dice, yo ahora cuando hablo, la gente no se voltea a mirarme. La voz no es solo palabras. También son todos esos sonidos que emitimos de manera prácticamente involuntaria al reír, al bostezar, llorar o estornudar. Nuestro cuerpo es resonante y también genera una expectativa sonora. Al ver a otra persona, imaginamos cómo es su voz y viceversa. Cuando escuchamos a alguien sin verlo, nos intentamos hacer una idea de cómo es físicamente. Claro, pues para mí esta cirugía supone un poco como culminar todas mis cirugías de reafirmación de género, porque ya las tengo todas, esto era lo que me faltaba. Emocionalmente me siento muy bien, anímicamente también me ha generado muchísima seguridad el poder relacionarme bien sin tener que estar fingiendo la voz, ¿no? Porque al final llega un momento que se te olvida de fingir la voz y te sale tu verdadera voz, o cuando toses o cuando te ríes. O sea, me río de una manera diferente antes, y estornudo igual. O sea, antes era como que, vale, pues yo puedo fingir la voz, pero hay ciertos momentos en los que va a salir tu voz, pues, o bien cuando te bebes unas copas de más y se te olvida fingir la voz, o bien cuando toses, o bien cuando estornudas. En este caso, pues cuando toso y cuando estornudo, el cambio es brutal. Yo tenía una risa muy de mala de la película y ahora tengo una risa de princesa de la película. Una glotoplastia como la de Daniela puede rondar los 5.000 euros y las operaciones de afirmación de género pueden costar unos 20.000. Aunque pueden llegar hasta los 100.000 euros si se incluyen otras operaciones como la feminización facial, mastectomías, operaciones de aumento de pecho. Muchas personas trans se ven obligadas a costearse estas operaciones. GoFundMe, la plataforma que ayuda a recaudar fondos, ha registrado en los últimos 5 años más de 500 campañas para mastectomías y operaciones de afirmación de género. Los estereotipos de género también existen en la voz y en la sociedad se sigue perpetuando el cómo deberíamos sonar según nuestro aspecto físico. Se habla de la voz de camionera o de sonar gay. La voz aguda o callada demuestra fragilidad y cuestiones como tener el frenillo corto, sonar gangoso o incluso tener otro acento que no sea el neutro provoca prejuicios y discriminaciones. Por eso a lo largo de este episodio me preguntaba, ¿pero qué es tener una voz normal? ¿Existe una normatividad sonora? El concepto de voz normal, como tal, no existe. O sea, ¿qué es una voz normal? Pues no es, bueno, se dice que una voz es normal cuando tiene una frecuencia determinada, un volumen determinado, un tono determinado, pero en general el concepto de voz normal no existe. Sí existe mejor lo que es la voz anormal, que es una voz que puede ser una voz ronca, una voz aérea, una voz dura, una voz fricativa, una voz débil, una voz asténica. Todo ese tipo, esos conceptos sí existen. Claro, después de trabajar, yo como logopeda o como profesora de voz, a veces estoy del lado de normalizar a la gente. Y bueno, la gente me paga para que les ayude a ajustarse a la norma.
Y yo cada vez me vuelvo más combativa con los años. Entonces, claro, cada vez me gustan más lo que disuena con la norma. Conocí una vez a una persona que tenía como... Era muy aguda, era una voz como muy aguda, pero tenía como unos ciertos sonidos, los hacía como muy graves. Entonces parecía que la voz subía mucho y de repente bajaba para decir algo, luego volvía a subir y luego volvía a bajar. Y a mí me gusta ese tipo de voz porque tiene muchísimo rango, pero su voz es bastante normal, tiene una voz bastante plana, por así decirlo. Pero yo creo que ha impostado más después de las hormonas que antes. No por ponerla como más grave o tal, sino en contextos sociales con hombres que entiendo cis desconocidos. Me he visto intentando imitar su forma de utilizar la voz o de proyectarla, que es como si te fueran a dar una hostia, es que no sé, porque tú entras en una tienda, simplemente en una tienda, a pedir unos clavos y casi siempre la persona, si es un señor, sí hombre, sí, pues aquí, tal, no sé. Y claro, es una cosa que me sorprende muchísimo, ¿no? Lo veo en mi hermano, yo pensaba que era una cosa de energía, ¿no? De que él es así, pero no, es en general hay como una, no sé si llamarlo violencia, pero sí un poco, ¿no? Esa cosa de hooligan, ¿no? De siempre estar como medio gritando, ¿no? Entonces me veo como intentando hacer eso o no resultar demasiado dulce, o no sé qué es, ¿no? En toda esta cosa de lo que te decía, de pasar desapercibido, y trato de imitarles, pero me sorprende que lo hagan, ¿no? Es como, joder, qué cansado estar hablando así todo el rato. Pero esto no fue siempre así, y no tiene por qué ser así. Por ejemplo, desde el romanticismo, en el canto, por ejemplo, se impuso la estética o la moda de las voces masculinas como voces fuertes. Pero antes no había problema en voces masculinas suaves, ¿no? Como con tendencias de intensidad suave. Ahora, y nosotros arrastramos esa especie de estética romántica, ¿no? Es una voz así, fuerte, ¿ves? Que peta micrófonos, es una voz, ya empieza, ¿ves? Transmite autoridad, ya es masculina, porque no puedo tener autoridad teniendo una voz suave y aguda. En La risa de la medusa, la filósofa, escritora y poeta Hélène Cixous dice: escucha a una mujer hablando en una asamblea, si no ha perdido el aliento dolorosamente. No habla. Lanza al aire su cuerpo tembloroso, toda ella se convierte en voz, sostiene vitalmente la lógica de su discurso con su propio cuerpo. Por eso, creo, es tan importante tener voz. Me gustaría ser capaz de proyectar más. Irene, haré tus ejercicios. y sí, me gustaría, por supuesto, volver a poder cantar, por lo menos encontrar un poco mi identidad cantando, ¿no? A lo mejor no significa cantar como cantaba antes, ni mucho menos, pero sí encontrar una identidad. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudios de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. La música original de este podcast es de Pedro Ernesto Moreno García. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.